Muy buenas tardes, bienvenidos al almanaque de la Pardopedia, almanaque musical que les va contando la música que sonaba en el mundo año a año. Desde el año 40 llegaremos al año 2000 y estamos en el 65, es decir, llevamos ya 26 ediciones de este serial, de este programa, y el año 65, no sé si ustedes es la primera vez que lo ven, pues si lo siguen, saben que estamos viviendo el momento en que, apadrinados o empujados por los Beatles, los músicos ingleses se apoderan de las listas mundiales, y los años en que la industria norteamericana del disco va proponiendo estilos y géneros distintos para intentar parar esa riada. Antes les voy a contar algunos datos. Por ejemplo, si les digo quién era Alexei Leonov, seguramente no les suena de nada, pero si ven la imagen, la fotografía, ya verán ustedes que es un cosmonauta soviético. Ahí tienen la CP o R, de verdad, en cirílico, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este hombre, Alexei Leonov, salió de la nave y se mantuvo durante 12 minutos fuera de la nave. Parece una cosa muy pequeñita, pero son los pasos que se necesitaban para poder un día, como sucedió tan solo 4 años después, llegar a la Luna. También, para ir recordando cosas que ahora nos parecen normales, todos tenemos la idea, el Ford Mustang es un coche eterno. Bueno, pues tiene fecha de nacimiento y nació el primer Ford Mustang este año 1965. En la música folk, de la que hemos hablado en los 2 años anteriores, hubo un gran cisma, porque el gran patriarca, que era Bob Dylan, de pronto, escuchando, llegará más tarde, dentro de este mismo año, una canción que hicieron los Bears, una versión con guitarras eléctricas de un disco suyo, Mr. Tambourine Man, decidió utilizar también la guitarra eléctrica con un argumento impepinable, un argumento tan fácil como este. Estoy haciendo la música, los sonidos y los mensajes del siglo XXI utilizando un estilo musical del siglo XIX, es decir, el estilo campesino, el estilo del folk, que era volver a la guitarra acústica, a quitar las percusiones y demás. Entonces fue al Festival de Newport con guitarra eléctrica y se organizó la de San Quintín. Incluso un hombre tan ecuánime como Pete Seeger, que era el director, quiso echarle del escenario o cortar la línea. Fue muy pitado y sin embargo marcó lo que iba a ser la línea de esta música y de lo que luego se llamó folk rock, es decir, la mezcla de canción tradicional, de género tradicional, con arreglos modernos. Y ya habíamos hablado también del Concilio Vaticano II, que creo que 2 años antes lo había promovido Juan XXIII, pues este es el año en que precisamente permiten las lenguas vernáculas, las lenguas originales de cada país, de cada zona, para decir la misa, con gran dolor de los latinistas, que veían que era que eso les convertía en unos personajes más necesarios, alguien que entendiera lo que decía, el Dominus Vobiscum y demás. Les voy a hablar un momento de cine, porque una película musical se llevó todos los Oscars importantes. Oscar a la mejor película, My Fair Lady. Conocen de qué va la película. Luego en musical se hizo en España, nada menos que con Paloma San Basilio y José Sacristán, en la historia de un profesor de oratoria, llamemos, que se encuentra a una chica poco educada, poco fina, en un mercado de Londres, y decide convertirla en una dama enseñándola a hablar. Esa era My Fair Lady. Bueno, pues se llevó el Oscar a la mejor película. La chica, que era Julie Andrews, se llevó el Oscar a la mejor actriz, y el maestro, esto se basa en una obra de teatro de Bernard Shaw que se llamaba Pigmalión, basándose también en la mitología griega. Pues el que hacía de Pigmalión, el doctor Rex Harrison, se llevó también el Oscar al mejor actor. Ahí tienen, les hemos puesto las fotos porque vamos a pasar al mundo de la canción. Ahí tienen a los protagonistas. Bueno, vamos a irnos a la música. Les hablé la semana pasada de Bobby Solo, que estuvo a punto de ganar el Festival de San Remo con una lágrima sul viso, que al final hicieron el truco de que se había quedado sin voz,
pero se quedó con el resquemor y ese año volvió a presentar una canción, para mí, inferior a Una lágrima sul viso, se llamaba Se piange se ridi, pero los jurados le dieron el premio. Por lo tanto, ahí le tenemos a Bobby Solo, que desapareció muy pronto del mapa, por lo menos del mapa de los grandes éxitos internacionales. Para mí tuvo las dos canciones de Sanremo, La lágrima sul viso, y de este año 65, Se piange se ride. Bueno, pues le tenemos ya recuperado para la causa y nos vamos con los británicos, que eran unos pesados y estaban en todas las listas. Un grupo llamado Los Zombies, de Zombies, todavía no se habían estrenado todas esas series de los muertos vivientes. Hizo una canción muy pegadiza, Ella no está aquí, She's Not There, que fue número 1 en Estados Unidos, que fue número 1 en Inglaterra por descontado, que fue número 1 en media Europa y que fue número 1 en España, con versiones también en nuestro idioma. Un clásico del pop británico de los años 60. Y no pueden faltar los Beatles. ¿Cuál fue el número 1 de los Beatles en ese año? Pues más de uno. Pero hemos elegido esta, el I Feel Fine, me encuentro estupendo, me encuentro bien. Ahí les tienen a George Harrison con una guitarra, Paul McCartney con su bajo y los otros dos de mirones, sin batería y sin la otra guitarra. I Feel Fine, un número 1 más en las listas de todo el mundo. Seguimos y vamos a seguir un cierto tiempo con los británicos, ahora con Petula Clark. Petula Clark fue una niña prodigio en los años de la Guerra Mundial, es decir, era una de las estrellas como niña en la BBC a mitad de los 40. Estamos 20 años después y Petula Clark con este Downtown llega al número 1 de las listas mundiales. Se hacen versiones en todos los lados. En algún país, yo creo que en España alguien lo tituló Chao Chao, porque en el estribillo Downtown suena parecido a Chao Chao, y Downtown, que es la ciudad en Estados Unidos, llaman el Downtown al centro de la ciudad, y al revés que en España lo identifican con el barrio pobre, y en cambio en los alrededores de la ciudad, el Uptown, son los barrios ricos. Bueno, pues este Downtown de Petula Clark fue número 1 y un éxito más, el último de este lote, y además este tiene una cosa particular de la música británica, es La poción de amor número 9, Love Potion number 9. Lo hace un grupo británico, ahí les tienen a los Searchers, que hicieron además muchas canciones de éxito, pero en este caso es muy curioso porque fueron número 1 en Estados Unidos con esta poción de amor número 9, imitando a los números de los perfumes famosos que se enumeran en el número 5 y tal, pero es que la canción es norteamericana y la había hecho un grupo norteamericano, los Drifters, y sin embargo quien se comió la tostada, quien vendió en todo el mundo, fueron los Searchers, simplemente porque estaba de moda y empujaba, y todos los que programaban música en el mundo preferían sonido británico, porque era lo moderno, a grupos negros de rhythm and blues norteamericano, que empezaba a caer en desgracia y a convertirse en lo que empezábamos a llamar música soul. Así que vamos a volver a Estados Unidos con un dúo que se hacían llamar hermanos, los Righteous Brothers. Righteous Brothers significa los hermanos poderosos, potentes. No eran hermanos, ninguno de los dos. De hecho, tenían un gran cantante, Bill Medley, y el otro le hacía la segunda voz. Y en este año, con la producción de Phil Spector, colocaron ahí en este single, están los dos juntos, dos números 1. Primero, Just Last That Loving Feeling, que fue el tema, sin mucho éxito como tema, de la película Top Gun, y luego en cambio hicieron la canción Melodía Encadenada o Desencadenada, en Chinese Melody, que realmente no quiere decir que la melodía esté desencadenada. Es el tema central de la película Ghost, además en la versión de los Righteous Brothers, y ahí sí que fue un número 1 mundial. Le voy a explicar por qué, aunque signifique melodía desencadenada o desencadenando o encadenando melodías, que es como se ha titulado, en realidad
hubo una película 10 años antes, se llamaba Unchained, que era una película de presidiarios que se escapan y van encadenados, y esa película tenía una música instrumental, y entonces cuando se ponían las canciones se ponía la melodía, la canción de Unchained, no la melodía desencadenada, sino la canción de la película desencadenada. Y eso hizo que se haya convertido en Unchained Melody como si fuera el título original. Y sin duda, este dúo, que por cierto los americanos sitúan como género en soul, la música soul es la música negra con mucho ímpetu y mucha alma y mucho sentimiento, lo llaman soul de ojos azules porque es música de ese tipo cuando lo hacen cantantes y artistas blancos. Dentro, vamos a seguir con la música soul, tenemos a los Temptations. Entre los muchos grupos que dio la música soul de Detroit estaban los Smokey Robinson y los Miracles, los Milagros, estaban los Temptations, estaban los Jackson 5, los grupos de chicas, ahora hablaremos de ellas, y lo curioso es que los Temptations y los Miracles eran rivales. El líder de los Miracles, de los Milagros, se llamaba Smokey Robinson, también triunfó como solista y sobre todo era un gran compositor. Bob Dylan, luego Premio Nobel de Literatura, llegó a decir en esa época que el mejor poeta norteamericano vivo era Smokey Robinson, autor de letras de canciones. Smokey Robinson escribió una canción, esta canción llamada Mi Chica, y sin embargo en lugar de cantarla con su grupo se la dio a los Temptations, que no solo le hicieron número 1, sino que también dio origen a la película Mi Chica, My Girl, donde vuelve a sonar la canción y otra vez, 40 años después, vuelve a ser número 1. Algo parecido a lo que pasó con las Supremas, no las de Móstoles ni las Supremas actuales. Las Supremes eran un trío de chicas, también del sonido de Detroit, de la Motown, que tenían como cantante principal, a partir de este momento, a Diana Ross. Digo a partir de ese momento porque al principio se repartían todos las voces principales. Pero a la gente le empezó a gustar la de Diana Ross, que además Diana Ross se dice que tuvo un romance importante con el presidente de la compañía y pronto las Supremas se convirtieron en Diana Ross y las Supremas, y luego Diana Ross por un lado, las Supremas por otro. Ligaron 8 o 9 números unos consecutivos, casi nada. Y una de ellas fue esta, Alto en nombre del amor. Y si se fijan en la letra pequeña de la etiqueta, los autores son Brian Holland, Eddie Holland, que es su hermano, y Lamont Dozier. Ese trío escribió más de 50 canciones de éxito para artistas de la tanda Motown. Se pegaban por sus canciones y a veces grupos tan importantes como las Supremes o como las Vandellas decían esta no me gusta, no me va a mí, se la daban a artistas desconocidos y llegaban al número 1. Bueno, con esto hemos hecho el primer lote de música soul de Detroit. Y volvemos a los ingleses y la primera se aparta de la línea de grupos pop al estilo de los Beatles porque es una solista de siempre, se llama Shirley Bassey. Es el equivalente, para que se hagan idea, a nuestro Rafael, una mujer a la que sobra voz y quiere lucirla. Hay artistas que ponen la voz al servicio de la canción, no quieren lucirse ellos, sino que se luzca la canción y a la vez se lucen ellos. Hay artistas que se ponen por encima de la canción para demostrar lo bien que cantan y normalmente eso acaba en fracaso. No hay más que decir que la canción de Shirley Bassey es el tema central de la película Goldfinger, Dedo de Oro, de la serie de James Bond, el 007, y que fue uno de sus mayores éxitos hasta el punto de que, cosa que no solían hacer, para una película posterior la volvieron a pedir a ella como cantante. Esta es de ese año 65, de donde son también dos típicos grupos ingleses. Uno, los Mindbenders, aunque enseguida firmaron como Wayne Fontana y los Mindbenders, que hicieron la canción El Juego del Amor, una canción muy comercial, lo que llamaríamos aquí ahora una canción del verano, una canción chicle, le llegaron a llamar los británicos, y sin embargo, como eran
venían de las Islas Británicas, lógicamente fueron éxito en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Y el otro grupo del que vamos a hablar de esa época se llamaban los Hermann Hermit, es decir, los ermitaños de Hermann. Su solista se llamaba Hermann, y a alguien se le ocurrió la idea, pues como Hermann suena a ermitaño, vamos a poner como nombre los ermitaños de Hermann. Hermann es ese de en medio tan gracioso, tan sonriente. La canción tiene un título muy bonito, Señora Brown, tiene usted una hija encantadora. Se convirtió en número 1 y además, claro, a las señoras les encantó que estos chicos tan jóvenes, británicos, hablaran de las mamás y a las chicas que las llamaran chicas encantadoras. Este Hermann, con el paso de muy pocos años, se convirtió en una figura importante en la televisión, presentando programas de niños como el Sotorrebruno. Yo le comparo en cuanto a simpatía, don de gente y facilidad de palabras a lo que fue dentro de nuestra Fórmula Quinta Paco Pastor, pero Paco Pastor nunca quiso trabajar en la tele, pero es una persona que engancha, muy amable, muy simpático, muy extrovertido, que engancha muy bien con los oyentes tanto de la música como de sus charlas. Completado este segundo lote, vamos a volver a a Estados Unidos con Elvis Presley y una canción que tenían guardada. Elvis Presley, como la mayor parte de los grandes artistas norteamericanos de la época, vio la oleada que venía y se retiró. Elvis se retiró al cine, se dedicó a hacer muchísimas, 3 películas al año durante 7 u 8 años, al final rodó 32 o 33, quizás con no mucho éxito como actor, nunca le nominaron, creo, para los Oscars, y sin embargo, estando todos esos años entre los 10 actores más taquilleros de Estados Unidos. Y la compañía de discos sacaba las canciones de la película y no funcionaban, y sin embargo, habían hecho años antes un disco religioso, muy normal en Estados Unidos hacer un disco de villancicos y un disco religioso, y en el disco religioso al final había una canción religiosa, pero también de amor, que habían quitado del disco y la tenían guardada en un cajón. Se llamaba Llorando en la capilla. Pues dijeron, ya que no graba cosas nuevas, vamos a editarla, y ahí está Crying in the Chapel como parte del contraataque norteamericano a la música británica. Pero ojo, que además de los grupos que había en Inglaterra, también tenían muy buenos solistas. Y uno de ellos, llamado el Tigre de Gales, fue Tom Jones. Se dio a conocer con una canción llamada No es nada extraño, It's Not Unusual, con una enorme potencia de voz que le convirtió en figura a ambos lados del Atlántico y le ha permitido vivir hasta bien entrados los años 20 del siglo siguiente. Ojo que estamos hablando de un salto de muchísimos años, de casi 60 años, sigue cantando, lo sigue haciendo muy bien y se dio a conocer con este It's Not Unusual, no es extraño, no es nada inusual, que marca además una forma de hacer como solista muy importante. Pero de aquí quiero pasar, que es muy importante también para mí, a los Bears. Los Bears eran un grupo californiano que venía entre el country y el folk rock, que hacían canciones con unas guitarras muy bien tocadas y con unas voces muy bien armonizadas. En los Bears se les ocurrió la idea de coger una canción de Bob Dylan, que decía que era una versión con mensaje, una versión profunda, y convertirla en una canción pop. Fue la historia del hombre de la pandereta, Mr. Tambourine Man. La tamborín es la pandereta. Sucedió una cosa que sonaba muy bien, pero la compañía que lanzaba los Bears, que era Columbia, en España CBS, era la misma que lanzaba Bob Dylan, y Bob Dylan era una autoridad intocable. No era el mayor vendedor de discos, pero sí el de mayor prestigio. Y entonces, por cierto, el productor de este disco, ahí lo pone Terry Melcher, era el marido de Doris Day, para que vean ustedes que todos estos mundos se juntan. Entonces no quisieron sacar el disco sin el permiso de Bob Dylan, le dijeron que tenían un disco con una canción suya, que querían que la oyera, a ver qué le pasaba. Y no sé si fueron a casa de Dylan o Dylan fue al estudio,
le pusieron la canción, todos miraban a Dylan, Dylan no decía nada y todos pensando a ver si dice esto es una herejía, no lo saquéis y tal. Y parece ser que al acabar Dylan solo dijo muy extrañado, anda, si se puede bailar con mi música. Y de ahí salió el Dylan con guitarra eléctrica que hemos visto al principio y de ahí salió el número 1 de Bob Dylan cantado por los Beatles. Es decir, era una forma de desarrollar esos artistas, compositores folk. Pero volvemos a Inglaterra, había un grupo, este grupo además une los dos continentes, que era de Londres, se llamaban los Rolling Stones, habían tenido ya un número 1 con una canción que la habían escrito los Beatles y dice la historia que en una gira por Estados Unidos, descansando al borde de una piscina en un hotel de Miami, a Keith Richards y a Mick Jagger se les ocurrió una canción, a uno el riff de guitarra, clásico entre los clásicos, y al otro la letra que iba a hacer época, que era Satisfaction. Como ven, digo lo de las dos orillas porque se parió en Miami, se grabó en Estados Unidos, en Inglaterra, y fue éxito en los dos sitios y sigue siendo, digamos, el banderín de enganche para los aficionados a los Rolling Stones. Ya empezaban a funcionar los hippies y uno de los grupos hippies, dúo en este caso, que empezó a dar guerra en este año 65 fueron Sonny and Cher. Eran matrimonio entonces Sonny Bono, que luego grabó discos como Sonny Bono, y Cher, que tiene un nombre muy largo, pero no hace falta porque ha seguido trabajando como Cher. En este disco, en la portada original del disco, vestían con pellizas campesinas de lana de cordero. Hicieron uno de los grandes primeros éxitos de esa música más hippie, con una canción que se llamaba Ya te tengo, chica, I Got You Baby, que la hace muy bien a dos voces y que pronto se convierte en una especie de pelea entre el dúo y la compañía Atlantic, que pretende que Sony cada vez tenga menos valor, al final se convierte en productor y en cambio Cher tenga más presencia porque le ven más, digamos, mucho más tirón de cara al público. Y como estamos acabando, quiero hablar de los Beatles, de una película de este año, su segunda película, Help, y en la banda sonora, no en la banda sonora, pero sí en el álbum donde estaba la banda sonora de ese álbum, en una cara estaban las canciones de Help y en la otra había una canción muy rara donde no tocaban los Beatles, tocaba un cuarteto de cuerda, donde no hacían nada ellos excepto Paul McCartney, que la había escrito, la cantaba y además tocaba la guitarra. Era como si fuera un cuarteto de cuerda con un solista, y en este caso el solista, en lugar de ser un violín, era un cantante. La canción era Yesterday, no la editaron en single entonces, por eso nunca fue número 1 en single, pero sin embargo fue número 1 en el álbum Help. Bueno, pues Help fue número 1, Yesterday es la canción de toda la historia de la música grabada de la que se han hecho más versiones. A los 3 años se acercaba a las 4.000 versiones entre cantantes, grupos y orquestas. Superaba a un viejo blues, San Louis Blues, que gracias sobre todo al jazz había llegado cerca de las 3.000 versiones. No sé ahora mismo las que tendrá, pero sí, la gente sigue cantando Yesterday, sigue haciendo versiones. El propio Paul McCartney la canta y la graba en sus discos de cuando en cuando y creo que es un buen cierre. Ustedes pueden oírla, se lo digo siempre, en internet para este año 65, porque ya me pongo y nos ponemos todo el equipo a preparar lo que va a ser el año 66, que les llegará la semana que viene y donde espero poder volver a encontrarme con todos ustedes. Muchas gracias.